Con el repaso de la clase del día lunes. Les recuerdo que vimos la imagen del autor y el narrador. Eh, Estuvimos comentando algunas ideas importantes para definirlo. Lo primero era saber, y tienen que tener muy claro, que el narrador es una voz ficticia que cuenta los sucesos de la historia, ¿ya? Que es el que determina el tiempo en el que acontecen los hechos y que nos da la información acerca de los personajes y de su historia. Decíamos también que el autor y el narrador son cosas distintas, ¿ya? Esa también es una idea importante. El autor no equivale al narrador del texto porque el narrador es la voz ficticia creada por el autor, ¿ya? Decíamos también que el narrador tiene una participación importante en los acontecimientos del relato porque aquello que nos dice el narrador está muy vinculado con su visión o el punto de vista que tenga él, ¿ya? Comentamos también algunos tipos de narradores que se encuentran en el relato. Teníamos 4. ¿Se acuerdan cuáles eran? Lo pueden escribir en el chat, cualquiera. Eran 4 más. A ver, quiero leerlos. No hay respuesta mala. Omnisciente, ya. Super narrador objetivo. Testigo. Y falta uno. Protagonista. Súper, súper, súper. Entonces, también decíamos que estos 4 tipos de narradores se clasificaban en 2 tipos, homodigético y heterodigético, ¿ya? Fuera del relato y dentro del relato, ¿ya? Entonces, como narradores homodigéticos, quiere decir que están dentro del relato, teníamos al narrador testigo y al narrador protagonista, ¿ya? El narrador testigo, decíamos que normalmente es un personaje secundario, que su visión es parcial, que narra los hechos de los que ha sido testigo, ahí decimos que su mismo nombre lo dice, y por lo general narraba en primera persona, en primera o tercera. Sí, primera o tercera. Y tenemos el narrador protagonista que nos presenta una visión personal de los acontecimientos y narra la historia como protagonista de la misma historia. ¿Ya? Y también este narrador protagonista es conocido como narrador personaje principal y normalmente narra en primera persona, ¿ya? Por otro lado, teníamos también los narradores heterodiegéticos que están fuera del relato, y aquí teníamos al narrador omnisciente y al narrador objetivo, ¿sí? Que decíamos del narrador omnisciente que su visión es total. Alguien comentó en el chat en la clase del lunes que era como el narrador Dios, ¿ya? Es el narrador que todo lo sabe. Y normalmente este tipo de narrador eh, no interviene la historia como un personaje, ¿ya? Y se caracteriza por narrar en tercera persona, es decir, ellos, ustedes, ellas. Y también teníamos al narrador objetivo, que sobre este decíamos que su visión es parcial y que también conoce los hechos, describe locaciones, las situaciones, pero desconoce el mundo interior de los personajes. Y a pesar de que este tipo de narrador tiene una visión parcial, al igual que el narrador testigo, recordemos que el narrador objetivo está fuera del relato, ¿ya? Por lo que no puede intervenir en la historia. El narrador testigo sí puede. De hecho, decíamos, es un personaje del relato, pero el narrador objetivo está fuera, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Normalmente se suelen confundir estos 2 tipos de narradores, pero recuerden eso, uno está fuera y otro está dentro del relato. Ahora, independiente del tipo de narrador al que nos enfrentemos, eh, dijimos que teníamos que prestar mucha atención a la forma en que narra. Si bien dijimos que el omnisciente todo lo conoce, el objetivo narra lo que ve en el relato, el protagonista narra su propia historia y el testigo narra lo que ve, pero con intervención en el relato, debíamos prestar atención a la forma en que narran porque hay algunos narradores como el objetivo, el protagonista y el testigo que nos ofrecen solo una interpretación de los hechos,
¿ya? Es decir, nos narran desde su punto de vista. Y ahí vimos un fragmento de El corazón delator, de Edgar Allan Poe, donde el narrador insistía en que no estaba loco, pero nosotros como lectores veíamos que las acciones demostraban todo lo contrario. Y bueno, un elemento fundamental para determinar la perspectiva del narrador al contar la historia era determinar si se limitaba a describir una situación, absteniéndose de hacer juicios de valor, o si describía pero incluía sus percepciones, como el yo pienso, yo creo. Y del mismo modo se debe tener en cuenta las cosas que denotaban y lo que connotaban. ¿Ya? Mm, el narrador objetivo, tercera persona. Tercera persona. Porque está fuera. No puede decir nosotros, porque está fuera del relato. ¿Ya? Y bueno, al final de la clase les dejé una actividad, una tareita en la plataforma donde debían leer un fragmento de Robinson Crusoe, donde primero debían comprender el sentido general del texto y luego responder algunas preguntas. Y con esto le doy el paso a Karen. No sé si se acuerdan, yo el lunes les comenté que íbamos a tener a Karen ayudándonos con el tema de las tareas, las guías, los ensayos, ¿ya? Así que yo estuve hablando con ella y le pedí a ella que me ayudara a revisar la actividad, ¿ya? Así que las voy a dejar con ella, de hecho voy a dejar de compartir pantalla aquí, para que ella se pueda presentar, ¿ya? Así que aquí las dejo. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Karen. Ya. Hola, soy Karen González. Voy a ser la ayudante de lenguaje. Em, mi tarea como ayudante, mi trabajo. Hola, Stephanie. Em, Mi trabajo como ayudante va a ser hacer un ensayo todos los meses y una tarea. Eso va a ser obligatorio y siempre va a estar en la plataforma y en las carpetas para que estén siempre atentos, y en los grupos de WhatsApp ahí les voy a estar mandando mensajes de las actividades, de la ayudantía. De hecho, aprovecho de avisarles que este sábado voy a hacer la primera ayudantía. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. sí, se escucha súper. Ya, voy a hacer la primera ayudantía el sábado a las 5. Igual le voy a mandar un mensaje con toda la información para que estén atentos. Pero ya yendo a la tarea, eh, voy a leer el texto y luego vamos a revisar las preguntas. Eh, Voy a leer. Dice que esto es una adaptación a la introducción de Robinson Crusoe, publicada en Madrid en 1899. Siempre hay que tener como en cuenta al momento de ir a responder un texto la información que nos dan abajo. Si es ya al saber que es un texto de Robinson Crusoe, ya sabemos que no es una noticia y como que nos podemos preparar a leer y a darle un correcto sentido y dirección a la lectura. Ya, voy a leer ahora sí que sí. Nací en la ciudad de York a mediados del año 1632. Soy hijo de buena familia. Mi padre, natural de Bremen y enriquecido en Julio, donde figuró durante muchos años en el comercio, se retiró después a York y contrajo matrimonio con mi madre, que pertenecía a una de las familias más consideradas en el país. A ella debo los apellidos Robinson y Keltner, el último de los cuales, por una alteración muy frecuente en Inglaterra, se ha convertido en el de Crusoe, que aceptamos sin escrúpulos y con el cual se nos designa y firmamos nuestros escritos. No recuerdo que mis compañeros me hayan dado jamás otro nombre. Era yo el tercer hijo de mis padres y habiendo llegado a la edad de 18 años, sin aprender oficio alguno, forjaba en mi mente los proyectos más originales y atrevidos.
No se crea, sin embargo, que mi anciano padre hubiese descuidado mi educación. Lejos de eso, había tratado de instruirme con todo el esmero posible, ya dándome personalmente extensas lecciones, ya enviándome a las escuelas públicas. Su objeto era destinarme a la abogacía, pero mi única aspiración era la de surcar inmensos mares en busca de los dos países. Mi inclinación era tan decidida que me inspiraba fortaleza suficiente para rebelarme contra los órdenes de mi padre y de subir las y de sufrir las persecuciones y cariñosos consejos de mi madre y de todos mis allegados. Puede decirse que una irresistible fatalidad me arrastraba hacia un porvenir lleno de miserias y penalidades. Aparte, mi prudente y sensato padre me molestaba cuerdamente a fin de hacerme desistir de mis descabellados planes. Una mañana, después de hacerme comparecer en su gabinete donde le mantenía preso un ataque de gota, me preguntó por qué razón trataba de abandonar locamente la casa paterna, donde me esperaba un porvenir venturoso alcanzado a poca costa. Me dijo que perteneciendo yo, por mi buena estrella, al escalón más elevado de la clase media, no me hallaba en el caso de cometer grandes empresas, corriendo aventuras para adquirir renombre por caminos no criados, lo cual era propio de los desheredados de la fortuna. Al final de su discurso, las lágrimas surcando en el rostro de mi anciano padre, convenciéndose tan profundamente que resolví renunciar a mis viajes y someterme a los designios de mi familia. Por desgracia, mis buenos propósitos se desvanecieron con la rapidez de un relámpago, y para evitar en lo sucesivo las impertinencias del autor de mis días, resolví partir sin su permiso. Esta lectura es más como una introducción porque quiero pensar que hicieron la tarea y que ya lo habían leído, pero era como más como para recordarles. ¿Cómo le fue a los que lo hicieron? ¿Lo encontraron difíciles las preguntas? ¿Cuál fue más difícil? Bien, dice Bruno. Ya, qué bueno que les fue bien. Ya, la pregunta 1 dice, la rebeldía de Robinson Crusoe hacia los órdenes de su padre se explica por... Ya, Bruno, vamos a explicar la 1. Alternativa A. Ya, la voy a leer de nuevo. La rebeldía de Robinson Crusoe hacia los órdenes de su padre se explica por A. Alternativa A. La insistencia del joven por lanzarse a la aventura. Alternativa B. Las constantes amonestaciones que el joven recibía. C. La falta de interés del joven por agradar a su familia. D. El escaso valor que el joven le atribuye a la educación formal. E. El descuido de la educación del joven por parte de su progenitor. La tarea de esta pregunta pide como ir al texto y localizar la información y de esa forma encontrar el origen a por qué Robinson Crusoe era tan rebelde y le sacaba canas verdes a su papá. Eso era como lo que pide la tarea. Voy a ir al chat. ¿Qué dice? Una duda. En este caso es correcto leer las preguntas antes de leer el texto. No sé, la verdad. Yo creo que es mejor tener una lectura activa, como, por ejemplo, yo al leerlo hice esto, como que iba subrayando, luego ponía como cosas al lado y eso es bueno igual en la prueba porque les permite volver atrás. Todas esas como estrategias las vamos a ir viendo en la ayudantía, así que para que vayan, ¿ya? Pero yendo a la alternativa 1, la alternativa, o sea, la pregunta 1, la alternativa correcta es A, la insistencia del joven por lanzarse a la aventura. Porque podemos encontrar un elemento textual que nos indica que claramente el joven Robinson Crusoe tenía como este sentimiento de querer ir a la aventura, de querer ir a lanzarse como a lo espontáneo, y con ello quería desligarse de los designios de su familia. Sí, las ayudantías quedan grabadas. El elemento textual que les digo es cuando dice, mi inclinación era tan decidida que me inspiraba fortaleza suficiente para rebelarme contra los órdenes de mi padre. Siempre es importante como tratar de encontrar un respaldo en el texto para asegurarse de que su alternativa sea la correcta y que sea la más precisa. ¿Se entiende? ¿Como que me siguen la línea o no?
Sí, dice la Stephanie. Bacán. Ya. Seguimos entonces con la 2. Del tercer párrafo se infiere que, ya, como no tenemos el texto así proyectado, el tercer párrafo, cuando nos piden como hacer una inferencia de un párrafo o cuando dicen la frase que mejor sintetiza el párrafo 2 o el autor en el párrafo 1 dice tal cosa, siempre es bueno volver al texto para recordar lo que se estaba hablando. Entonces, en el párrafo 3, como nos pide hacer la inferencia, aquí dice que una mañana después de hacerme comparecer en su gabinete donde le mantenía preso un ataque de gota, me preguntó por qué razón trataba de abandonar locamente la casa paterna. Entonces, en el párrafo 3 va a estar explicando, va a haber una conversación del padre de tratar de convencer a su hijo de que no sea tan loco, que por favor no se lance a, a navegar y a la aventura. Y lo último, también dice que trataba de convencerlo diciéndole que los caminos que iba a tomar eran, por ejemplo, propios de los desheredados de la fortuna. Para ustedes, ¿qué significa alguien desheredado de la fortuna? Sería importante darle un sentido correcto a esa frase. Extraditado. Es, claro, es como desafortunado. Sin suerte, sin fortuna. Muy bien. Entonces, ya, con eso nos vamos a ir a la alternativa. Entonces, del tercer párrafo se infiere que A. El joven pretendía recorrer el mundo porque renegaba de su origen social. B. Los hombres aventureros suelen provenir de los sectores bajos de la sociedad. C. El padre de Robinson intenta forzar la voluntad del joven mediante amenazas. D. La relación entre el joven y su padre está mediada por una permanente tensión. E. Las esperanzas del padre eran que su hijo tuviera una mejor posición social que él. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta de la 2? ¿O cuál pusieron? La Javiera dice que la E. Las esperanzas del padre eran que su hijo tuviera una mejor posición social que él. Ya, te voy a decir por qué no, Javiera. Es falso porque no podemos encontrar un elemento textual que, que nos diga como, sí, el papá quería que fuera mejor. De hecho, el papá le ofrecía un camino de abogacía como para que tuviera un buen pasar, como eh, para que siguiera la misma línea de su origen social económico. No hay ningún respaldo textual que nos diga que sea la E. Y alguien dijo que era la B, y sí, es la B de bueno y no la C de Cristo. Así que la B que dice, los hombres aventureros suelen provenir de los sectores bajos de la sociedad. Y el elemento textual es lo último que les dije. No me lleva en el caso de cometer grandes empresas, dice aquí en el texto, corriendo aventuras para adquirir renombre por caminos no criados, lo cual era propio de los desheredados de la fortuna. El caso de este chico era que sí, claro, sí tenía fortuna y que no era necesario que se tirara a la aventura para conseguir un camino, sino que simplemente teniendo un título. Entonces la alternativa B de inferir correctamente sería los hombres aventureros suelen provenir de los sectores bajos de la sociedad. ¿Hay alguna duda o alguna otra alternativa que lo haya hecho dudar, como para yo decirles por qué no es esa alternativa? Porque a mí siempre me pasaba que no, como que estaba entre dos y yo siempre me iba por la que estaba mal. El joven pretendía recorrer el mundo porque renegaba de su origen social. Pasa la misma situación. La A no tenemos ningún elemento textual que respalde que él renegaba de su origen social. Lo único por lo que él quería irse a la aventura era porque tenía una inspiración muy profunda por querer ser aventurero. Era como una alma aventurera y ese era su único fin. De hecho, aquí dice, mi inclinación era tan decidida que me inspiraba fortaleza suficiente para rebelarme contra las órdenes de mi padre
y su única aspiración era viajar, pero no por eso renegaba ni de su familia, como dice, ni de su origen social. La otra era la C. El padre de Robinson intentó forzar la voluntad del joven mediante amenazas. Ya, esto también es falso. En ningún momento hay una amenaza ni una posición como de decirle, no, es que mira, si tú haces esto, yo te voy a, yo te voy a echar de la casa o yo te voy a quitar como tu plata. En ningún momento hay una amenaza, sino que hay una actitud de convencer al hijo. Voy a ir al chat porque parece que hay unas preguntas. ¿Cómo identifico cuál es el tercer párrafo? Ah, es lo que les leí. Igual yo me fijé que en la plataforma como que estaban unidos. Habían dos párrafos unidos, pero después me di cuenta yo que era lo último. Era la última frase de lo cual era propio de los desheredados de la fortuna, como que eso daba el pie de que la alternativa correcta era la D. Pero eso fue como una falla técnica, pero no, quiero que saber si se entiende a lo que voy y por qué es la D. La Antonia dice, qué complicado el lenguaje. ¿Y aquí qué encuentran complicado? Porque igual todo lo vamos a solucionar. Aquí con la profe Allison y yo en la ayudantía. Ya, la idea es que se entienda esto. Ya. Voy a seguir con la 3 para no quitar más tiempo. Dice, el padre de Robinson predomina una actitud de A, decepción, pues sentía que el hijo no valoraba sus privilegios. B, incredulidad, pues dudaba que se llegaran a concretar sus anhelos. C, preocupación, pues temía ante el futuro que esperaba su hijo. D, autoridad, pues pretendía imponer su posición a su hijo. E, resignación, pues asumió que su hijo no transaría su decisión. La C dice, preocupación. La D, ya la C, sí, la C es la correcta, preocupación. Y es importante darse cuenta que en todas las alternativas hay como una segunda palabra clave. Por ejemplo, en la alternativa A dice decepción y luego dice pues sentía. Después dice incredulidad y luego decía pues dudaba. Después dice temía, pretendía, asumió. Entonces es importante también darse cuenta que esas dos palabras, en la primera y la segunda, van a ser claves como para encontrar la alternativa correcta. Entonces, ¿por qué la C? Preocupación, pues temía ante el futuro que esperaba su hijo. Podemos encontrar un elemento textual también para respaldar que es la C la correcta, cuando dice que, por ejemplo, puede decirse que una irresistible fatalidad me arrastraba hacia un porvenir lleno de miserias y penalidades. Ese era el futuro que esperaba a Robinson Crusoe. Y el padre siempre intenta convencerlo. Y de hecho luego dice, al final de su discurso, las lágrimas surcando en el rostro de mi anciano padre. Tenía como una sensación de, claro, de temor, de preocupación por el futuro de su hijo. Entonces, con esa, uniendo y relacionando esas tres ideas, podemos darnos cuenta que hay una preocupación y un temor ante el futuro. Y varios decían que era la D. ¿Por qué no es la D? Autoritarismo. ¿Te imaginas a alguien autoritario llorando después de conversar? Como, como incoherente un poco. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cada elemento del texto para poder hacer bien las relaciones. No sé si se entiende eso de que el hecho de llorar no lo puede hacer alguien autoritario. Y también si fuera autoritario hubiera dicho como lo que decía antes, como sería como más una amenaza. ¿Se entiende? ¿O lo explico de nuevo? Porque para eso estamos. Ya, bacán. Ya. En la ayudantía vamos a estar viendo interpretación, que es justo lo que pedía la pregunta 2, que era de inferir. Y en la ayudantía vamos a ver que inferir está muy relacionado con interpretar.
Y la 3 también pedía la actividad de interpretar. Así que si les costó esto, si encontraron que era medio complejo, vayan a la ayudantía y ahí voy a explicar la habilidad. Así que ahora los dejo con la Alice. Súper, muchas gracias, Karen. Ya están todos oficialmente invitados a esa ayudantía. Va a ser el sábado a las 5, como decía Karen. Así que si tienen alguna duda sobre las actividades, sobre lo que acaba de explicar Karen o sobre las mismas clases, conéctense ya. Les sirve, les sirve. Y yo, por mientras, voy a seguir con mis contenidos. A ver. Ya. Partimos entonces. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 7 de competencia lectora. Les quiero comentar que en el temario de la prueba se encuentran estos amigos de aquí, los símbolos, los tópicos literarios y los personajes tipo. Entonces, iniciemos con algunos conceptos que nos van a ayudar de aquí en adelante. Lo primero son los símbolos, ¿ya? En las obras narrativas podemos hallar varios símbolos. ¿Y qué es un símbolo? Se preguntarán algunos. Bueno, en simples palabras, lo dejé ahí, son imágenes que representan ideas particulares, ¿ya? Y les tengo algunos ejemplos en imágenes. Por ejemplo, el reloj. ¿Qué creen que se puede significar un reloj? Además del hecho de que de la hora, del tiempo, ya, el tiempo, sí, súper, súper, ¿ven? Así de simples son los símbolos, como que uno los conoce, entonces los relaciona con algunos conceptos. Entonces, el reloj puede simular el paso del tiempo, el paso irrecuperable del tiempo, la vida, ahí también dijeron súper bien, los recuerdos, ¿sí? Y a ver, una rosa, es otro símbolo común, la belleza, súper, el amor también, el romance, fragilidad, está súper bien. Vamos a avanzar rápido en esta clase. Súper, súper, súper bien. Normalmente se relaciona harto con la belleza, con la fragilidad, con algo hermoso. Tópicos literarios. El símbolo, tópicos literarios y personajes tipo. Son los tres conceptos que vamos a ver hoy día. Sé con los marcianos, dice Karen. Sí. Y a ver, la tercera imagen, yo la verdad traté de que pareciera primavera, pero, mira, Seba lo descifró, era primavera. ¿Y qué puede simbolizar la primavera, según ustedes? La juventud, la alegría, la juventud, la alegría, la felicidad, alergias. Sí, también. Pero sí, sí, está muy relacionada con la juventud, con la alegría, porque es algo fresco la primavera. Bueno, para algunos no tanto, porque yo también soy del team alérgicos. No disfruto tanto la primavera, pero sí, súper bien. Y a ver, la cuarta imagen es el invierno. ¿Qué puede simbolizar el invierno? Tristeza, soledad, va muy rápido. Nostalgia, melancolía, nostalgia, estufa, tranquilidad, Netflix, sopaipilla, sí, también se acepta, se acepta. A ver, tristeza, frustración, súper, súper. Muchas veces también el invierno en la literatura significa vejez, como el frío de la vejez, frialdad, súper. Y lo último, una calavera. Lo dijeron al tiro, la muerte, es como obvio, obvio esto, la muerte. Y a ver, ¿conocen algún otro símbolo? No sé, me pueden poner
como la imagen y el concepto, a ver si saben algo. La brújula, la paloma de la paz, un clásico. La brújula, ¿cuál es esa? No, no la conozco, la verdad. El arco iris también. Mm, la balanza. Súper. Brújula, dirección. Ah, ya entendí. Súper, gracias. Súper. Chiquillo, eso es todo. Ah, eso es toda la clase de hoy. No. Pero eso es básicamente el símbolo. Son las imágenes que se pueden asociar a algún concepto dentro de la literatura. ¿Ya? Y se pueden asociar porque se repiten muchas veces. Y así como hay algunos, bueno, así como los símbolos se repiten dentro de la literatura, junto a ellos es fundamental que podamos reconocer algunos tópicos literarios presentes en la obra. ¿Ya? Uy, no sé qué sonó. Am, ¿Ya? ¿Y qué son los tópicos literarios? Si alguno tiene una idea de esto, o si ha escuchado, no sé, el nombre de algún tópico literario, igual lo puede escribir. Una frase en latín, miren, súper bien, Bruno. Es una frase en latín, ¿ya? Carpe diem, ese es un tópico literario, súper. Mm, Alonso, mira, el hecho de que cada símbolo sea comúnmente atribuido a algún concepto es porque en algún punto de la literatura algún escritor lo utilizó mucho. Sí, sí puede ser eso, o porque muchos autores utilizaron la misma figura para representar el mismo concepto. ¿Ya? De hecho, si se dan cuenta, bueno, todavía no lo menciono en realidad, pero al final de la clase se van a dar cuenta de que tanto los símbolos como los tópicos literarios y los personajes tipo son cosas que se repiten en toda la literatura, por lo que decía Alonso, muchos autores los ocuparon con un mismo significado. Por eso uno los reconoce tan fácilmente. Los tópicos literarios, miren, siguen dando ahí el Beatus Ilie, el Tempus Fugit, Amor Postmortem, súper. Me da risa como tratar de leer el latín. Yo tuve latín en la universidad y fue nefasto. Es un poco complicado. Ya. Entonces, sí, los tópicos literarios, en palabras simples, y también los tengo aquí, son temas que aparecen de manera constante en las obras y son obras de distintas épocas, ¿ya? Es decir, se van repitiendo a lo largo de la historia. Y por lo general, como bien decían en el chat, no me acuerdo del nombre, perdón, pero alguien dijo que son palabras en latín, son frases en latín. Y así es. Normalmente están en latín porque su origen se remonta al arte de la retórica y a la tradición literaria grecolatina, incluso a los textos bíblicos. Ahora chicos y chicas, los tópicos literarios son demasiados, no son infinitos, pero sí son muchos. Y en la clase de hoy voy a mencionar algunos que les pueden aparecer en la prueba, pero no todos, ¿ok? En la plataforma les voy a dejar un PDF con la lista más extendida y su definición, ¿ya? Entonces, aquí les tengo algunos tópicos literarios que son el Uisunt, ¿ya? Que es traducido, le puse entre paréntesis lo que significa la frase traducida, ¿ya? Que es ¿dónde están? Y este tópico literario desarrolla la pregunta ¿dónde están los que han muerto? Es como un clásico leer textos donde, no sé, el autor o el narrador se preguntan, se preguntan qué pasa después de la muerte, ¿ya? Otro tópico literario es el memento mori, que es recuerda que morirás. Y este tópico nos recuerda que la muerte les llega a todos. Después vamos a ver un ejemplo de algunos, ¿ya? El vanitas vanitatum
Quizás algunos son creyentes aquí, leen Biblia, no sé, y han escuchado el vanidad de vanidades. Eso es de Eclesiastés, Salomón. Salomón. Y Salomón dice, o sea, Eclesiastés trata de un hombre que consiguió todo, consiguió la sabiduría, consiguió la riqueza, todo, y al final de su vida dice que todo es vanidad, que en realidad nada en esta vida es bueno, por decirlo así, porque los bienes materiales son ñe, son como que los mira así como son un moco, ¿ya? Entonces, vanitas vanitatum se refiere a lo vano que son los bienes terrenales, ¿ya? También tenemos el omnia mors aequat. Ya, aquí ya me la estoy dando de que sé pronunciarlo, pero en realidad hasta ahí nomás mi latín. ¿Y qué quiere decir esto? Que la muerte hace todo igual. Es decir, que no importa si usted fue millonario, si usted se ganó la lotería, si usted fue pobre, si usted vivió en Chile, si vivió en España, no importa porque lo que nos iguala es la muerte. Da lo mismo que hayamos sido, la muerte nos llega a todos. También está el Adinaton, que es, este tópico literario nos presenta un mundo imposible o el mundo al revés, y se caracteriza por no tener mucha coherencia con la realidad, o simplemente seguir eh, otro tipo de leyes lógicas, ¿ya? Y finalmente tenemos el locus amoenus, que es el lugar ameno, y este tópico es muy común en la ciencia ficción, donde se nos describe como un entorno natural perfecto, un paraíso, un Edén. Todo funciona a la perfección. Ahora, les dije que íbamos a ver algunos ejemplos. Eh, Les voy a leer un escrito de Carta a una señorita en París, un cuento escrito por Julio Cortázar. Y ahí quiero que me escriban en el chat qué tópico literario de los que les acabo de mencionar creen que se presenta en el texto. Ya recuerden que si se equivocan no hay problema. Aún estamos a tiempo de cometer errores en las respuestas, ya, pero la idea es que participen. Ya. Ahí está. Miren, se los voy a leer. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico. Transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento. Es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa tribulación silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Medio raro, sí. Busca de comer, y entonces yo hablo de cuando ocurría en mi casa, en las afueras. Lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el árbol que a propósito he sembrado. Dice trébol, pero me equivoqué, un error de tipeo. Dice árbol. Lo voy a corregir antes de subirlo a la plataforma. Y a ver, Adinaton, dicen por ahí. Adinaton, Adinaton. Ya, sí, está súper bien. El tópico literario es Adinaton. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque se describe un mundo imposible. Se nos da
un relato fantástico donde una persona puede dar a luz conejitos, vomitándolos. Es como raro, como que no tiene sentido dentro de nuestras leyes de la lógica, por decirlo así. No, pero está súper bien, está súper bien. Ahora, otro texto que quiero ver, y los invito a que sigan participando en el chat, es un fragmento de Cameron, ahí está, un texto escrito por Giovanni Boccaccio, ¿ya? Igual quiero que me digan qué tópico literario hay acá. Miren, este es más normal, más normal. Ahí hay jardines, hay prados. Aquí hay otros lugares muy deleitosos, por los cuales vaya cada uno a su gusto solazándose. Y al oír el toque de tercia, todos estén aquí para comer con la fresca. ¿Ya? ¿Pueden ir haciéndose una idea de qué tópico? Lugar perfecto, locus amoenus, súper, súper, súper. Eso. Sí, súper. Dentro de las primeras líneas, uno se puede dar cuenta del tópico literario, porque es como algo que podría decir que está como inserto en nuestra mente. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos visto incluso en películas, lo hemos visto tantas veces que como que uno tiende a saber de qué tópico se trata y lo único que nos falta es aprendernos el nombre. Ahí alguien decía, es como el lugar perfecto, pero no me acuerdo el nombre. Pero es eso solamente. Ya uno normalmente tiene los tópicos o, o lo primero que vimos. El tema de los símbolos los tiene insertos, ¿ya? Pero como que el nombre a veces nos complica un poco. Y finalmente, para analizar las obras narrativas, también necesitamos saber el papel que cada personaje va a desempeñar a lo largo de la historia. Y para esto debemos tener en cuenta que al igual que los símbolos y los tópicos literarios, hay tipos de personajes recurrentes en obras dramáticas. Es decir, y lo que les dije que iban a notar al final de la clase, se van repitiendo en muchas historias a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí las tengo. Me sentí como friki poniendo algunas imágenes en esta diapositiva, pero bueno. Es normal que dentro de los personajes tipo nos encontremos al héroe o a la heroína, ¿ya? También es normal, y aquí pueden ir a hacer una lista, porque en realidad no es que tenga que definir mucho qué es un héroe, ustedes saben quién es un héroe, ¿ya? Pueden hacer la lista de tipos de personajes. Tenemos al héroe, un clásico, tenemos también al mago. El mago puede ser bueno, puede ser malo. Ahora, ojo, 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 porque debemos tener en cuenta que en algunos textos más actuales, quizás ya no encontremos a este mago, ya no encontremos a este hechicero, pero sí encontramos científicos locos, ¿ya? Y estos científicos locos cumplen con el mismo rol, ¿ya? Sé que he mencionado mucho este ejemplo en clases anteriores, pero un ejemplo de científico loco, en lugar del hechicero es Frankenstein, o el Dr. Jekyll, no sé si alguien lo conoce. Rick también, sí. A ver, otro personaje es la bruja. Normalmente es más mala que buena la bruja. Por ejemplo, en Hansel y Gretel, un libro infantil clásico. También tenemos la madrastra, que normalmente quiere impedir la realización del objetivo del personaje principal, donde incluso trata de asesinarlo. Por ejemplo, la madrastra de Blancanieves, que intenta asesinar a Blancanieves porque ella es considerada la mujer más bella del reino, ¿ya? Además,
podemos encontrar el clásico papel del avaro. Yo aquí les puse al señor Scrooge, Ebenezer Scrooge, de la obra Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Yo les puse la carátula de la película porque pienso que quizás algunos los conocen, más por la película que por el libro. También un personaje tipo es Tretch, el personaje cadavérico que personifica la muerte. Ahora yo les puse el personaje de un videojuego porque en realidad pienso que se pueden acordar más por eso. Pero es un tipo de personaje que también está harto en la literatura. O también tenemos el tema del detective. A finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, el detective es un personaje que nace como un personaje de la literatura policíaca, ¿ya? Y se caracteriza por ser un hombre de clase media alta y con un gran ingenio. Y por lo general resolvía sus casos mediante el razonamiento lógico, ¿ya? Y bueno, un ejemplo de este tipo de detective lo podemos encontrar en Sherlock Holmes. Ahí lo puse en la película. Ahora, al igual que la imagen del hechicero, puede cambiar la imagen del detective. De hecho, en las novelas policíacas más actuales, el detective ya no es un hombre con un gran ingenio, sino un hombre común y corriente. Y que en contraposición a la reflexión lógica que utilizaban los ex detectives, el detective actual resuelve los casos mediante la intervención en los acontecimientos. ¿Ya? Y otra característica de este detective más actual es es más cínico. Es más cínico y en algunas ocasiones se les considera como outsiders. Mi inglés. Con esto quiero decir que son personas que están como al margen de las convenciones sociales de la época. ¿Ya? Em, pero eso es todo, chiquillos. Miren, les voy a dejar de compartir pantalla y comentar que de nuevo les tengo una tareita. No puedo dejar de compartir pantalla. Ahí sí. Ya. Les voy a dejar una tareita de nuevo en la plataforma. De nuevo es un texto bien cortito, es de Edgar Allan Poe, y también tiene 3 alternativas, ¿ya? Como siempre, están en la libertad de contestarlos porque no va con nota. La idea es obvio que las conteste para que puedan practicar para la prueba de transición, ¿ya? Pero bueno, y ahí también lo pueden ir comentando con Karen. Nosotros igual le vamos a echar una revisa rápida en la clase de este próximo lunes. Recuerden, lunes y miércoles de 6:15 a 7:15, ¿ya? Eso. Sí, la tarea está en la carpeta de la clase, en la clase de hoy, ¿ya? Pero eso chiquillos, quedan en libertad de acción. Hoy día siento que no terminé tan antes, no les puedo dar un momento para descansar, perdónenme, pero ahí está, ¿ya? Así que cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes.